Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Es un placer enorme nuevamente tener la oportunidad de conducirlos a través de la desolada carretera. Hoy nos espera un viaje con relatos variados de terror, pero que todos tienen que ver con un tema muy interesante y también muy solicitado por muchos de ustedes: aterradoras experiencias paranormales de enfermeras. Así que espero se puedan quedar hasta el final de este trayecto. Los invito a relajarse y sobre todo a disfrutar del camino, con su bebida de preferencia en mano, ya sea un café, un vino tinto o un rico mate. Porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Siempre juntos. Muy buenas noches. Les escribo desde Jalapa, Veracruz. Me encanta la desolada carretera. Me hacen más amenos mis días de trabajo. Soy Ari, y me gustaría compartirles una anécdota. No me pasó a mí directamente, pero es digna de compartir. Mi mamá hace 3 años estuvo en una clínica de aquí de Jalapa internada, pues tuvo una fractura en su pierna. En el día la cuidaba yo, y en las noches una tía. Platicando con una enfermera en turno, le preguntamos si alguna vez había tenido una experiencia paranormal. Pues ahí en el seguro mucha gente fallece. Debo confesar que a mi mamá y a mí nos encanta escuchar todo sobre este tema. La enfermera nos contó que una ocasión estaba un señor como de 60 años internado. Tenía diabetes y había caído en un coma diabético. Para esto, la única persona que lo iba a cuidar era una chica como de 25 años, embarazada, la cual era su hija. La chica solo iba a ratos, pues tenía otra pequeña y no tenía quien se la cuidara. Cierto día la enfermera que está a cargo del señor se encontró con la hija de él y le dijo: «Qué bueno que ya alguien más vino a visitar a su papá. Ayer subimos mi compañero y yo para bañarlo, y junto a su cama estaba una señora. Así ya no será tan pesado para ti cuidarlo sola. Pero sabes, me pareció extraño que la señora que vino me dio las gracias por cuidarlo y me dijo que pronto ya no sufrirá, que pronto estarían juntos». Supuse que la señora ya lo quería tener de regreso en su casa. La chica, muy extrañada, se quedó pensando y le dijo a la enfermera que ellos no tenían más familia. Y la chica le preguntó a la enfermera cómo era la señora que visitó a su papá. La enfermera le dijo que era una señora como de 60 o 65 años, que iba con una falda negra, unas medias de color carne, de esas que usan las abuelitas, que llevaba un rebozo, zapatos negros y tenía 2 trenzas. La muchacha se soltó a llorar como niña chiquita. La enfermera extrañada le preguntó por qué, que si había algún problema, y pues la muchacha le dijo que hace un mes habían sepultado a su mamá y que precisamente así como la describió, fue como la sepultaron. La señora que visitó a su papá no era nadie más que su mamá, y efectivamente, el señor falleció más tarde. Yo no sé ustedes, pero yo sí creo que los matrimonios se encuentran aún después de la muerte. Tengo más experiencias, espero me permitan seguir compartiendo. Saludos a todos y que tengan un excelente viaje, estimados pasajeros. Segunda escala. Perdida. Saludos pasajeros y conductor. Mi nombre es Carla y trabajo como enfermera desde hace muchos años. Durante mi carrera me había salvado de experimentar algún hecho paranormal, hasta que una noche eso cambió. Y es esta vivencia la que hoy les comparto.
Era de madrugada y había poco trabajo, o al menos así lo era en mi área. Sin embargo, a eso de las 2 de la mañana, las labores en el pabellón de emergencias infantil se juntaron, tanto que el personal dejó de poderse dar abasto. Así que me llamaron para que, de favor, les fuera a ayudar. Particularmente querían que realizara el ingreso de un menor. Yo les dije a mis compañeros que no había problema, y así me dirigí hasta allá. Cabe señalar que esta es un área totalmente distinta a la mía, así que para llegar a ella, tenía que cruzar la mayor parte del hospital. Me levanté, me coloqué mis audífonos y comencé mi recorrido. Casi cuando iba a la mitad de caminando por un largo y oscuro pasillo, en un punto sentí un leve golpeteo en mi hombro. Me detuve, me retiré los audífonos y vi que la que me llamaba era una mujer de edad, con bata del hospital. Al verme ella me dijo: «Disculpa, necesito salir de aquí y estoy perdida. ¿Podrías ayudarme?». Cabe señalar que en ocasiones la ropa de los pacientes tiene que ser cortada o rota para removerla. Así que el que tuviera que salir en estas condiciones no me pareció extraño. Yo le dije que sí, y le di las indicaciones para salir. Ella me agradeció y así nos despedimos. Seguí mi camino hasta llegar al área donde estaba siendo requerida. Comencé labores y cuando terminé, me dispuse a regresar a mi lugar, y fue justo que al hacer mi trayecto de regreso, que me di cuenta de que en uno de los cuartos se había formado un gran alboroto, mismo que captó mi atención. Y es que una paciente había fallecido. No pude evitar voltear, y ahí experimenté uno de los escalofríos más fuertes que he sentido, al ver que la oxisa se trataba ni más ni menos de la misma mujer que solo minutos antes había solicitado mi ayuda. Tercera escala. El suéter. Mi prima es enfermera, y en cierta ocasión cuando su familia se fue de viaje, nos pidieron a mi mamá y a mí que, de favor, nos fuéramos a quedar en su casa, con el fin de que no se quedara sola esa temporada, ya que anteriormente habían sufrido algunos intentos de robo, y al final de cuentas, nosotras no vacacionaríamos esas fechas. Llegado el tiempo, mi mamá pernoctaría en la recámara principal, y yo en el cuarto de mi prima. La primera noche llegó. El sonido de un hombre que aparentemente no podía respirar me tomó por sorpresa dentro de la habitación. Pero lo más extraño es que provenía del closet. Pensando que tal vez se trataba de mi imaginación, me propuse tranquilizarme. Pero otra vez aquel sonido se hizo presente, esta vez erizando mi piel por completo. Salí corriendo de la habitación y me dirigí hasta con mi mamá. Gritando le pedí ayuda. Ella me calmó y me dijo que seguramente había sido una pesadilla, y entonces ambas nos dirigimos hasta el cuarto. Encendimos la luz y con miedo abrimos el closet. En él no se apreciaba nada fuera de lo normal, pero observando más a detalle, nos pudimos percatar de algo, y es que en el suelo estaba un suéter de mi prima, pero estaba manchado de un líquido rojo, sangre, presumiblemente. Decidimos sacarlo de ahí y dejarlo en la sala, y así nos fuimos a dormir nuevamente, ahora las dos juntas. Pero para nuestra sorpresa, aquella respiración ahora se escuchó en la sala de la casa. Como pudimos pasamos la noche, y ya por la mañana decidimos contactar por teléfono a nuestros familiares, particularmente a mi prima para cuestionarla acerca de esa prenda. Y entonces
Lo que nos dijo nos dejó heladas. No se vayan a asustar, pero les voy a contar lo que pasó. Una noche antes de irnos de viaje, cerca de las 11, tocaron fuertemente a nuestra puerta. Era un joven desesperado, uno de nuestros vecinos que decía que su papá estaba grave, que por favor fuera a ayudarles. Rápido fuimos a su casa, y ahí efectivamente en la sala. Al entrar me encontré con el padre de familia que yacía inconsciente en el suelo. Me hinqué y tomé sus signos vitales. No los pude percibir. Sin embargo, al hacer la maniobra para tratar de reanimarlo, al ponerla sobre el pecho y ejercer presión, mis manos se hundieron sobre la humanidad de aquel hombre, haciendo que expulsara un borbotón de sangre, que cayó sobre mí, manchando mi suéter. Y es que lo que pasó fue que, en su desesperación, la familia había intentado darle los primeros auxilios a aquella persona, pero lo hicieron por tanto tiempo y con tanta fuerza que le habían roto las costillas. Y así ya no hubo nada más que hacer por él. Ese hombre había fallecido por una broncoaspiración. Según mi prima, la impresión que sufrió había sido tal que al llegar a su casa solo pudo quitarse el suéter que traía la sangre de aquella persona, y arrumbarlo en el closet. Sin embargo, tras comentarle lo que había sucedido, ya con su consentimiento, nos deshicimos de aquella prenda y nunca volvimos a saber de ella. El hombre de negro. Una noche que desempeñaba mis funciones como enfermera, la alarma de una cama sonó. Era una de las pacientes quien me hablaba, una señora de avanzada edad. Me dirigí hasta su cama y al llegar, le pregunté que qué le pasaba. Pero para mi sorpresa, me había llamado no porque se sintiera mal o porque necesitara algo, sino más bien porque, según ella, había un intruso en el hospital. Minutos antes, me dijo, había comenzado a escuchar pasos afuera de su cubículo. Posteriormente vio cómo su cortina se recorría. Y entonces a su lugar ingresó un hombre alto y vestido totalmente de negro. No le dijo nada, pero le dirigió fijamente una mirada que, según la paciente, era macabra. Y éste la veía como si la estuviera analizando, a la par de que esbozaba una extraña sonrisa, según las palabras de la paciente, como si la estuviera tratando de reconocer. Tras unos segundos, como si se diera cuenta de que aquella no era a quien estaba buscando, el hombre retrocedió. Volvió a cerrar la cortina, pero la mujer pudo escuchar cómo entonces recorrió la cortina contigua y se introdujo al cubículo de al lado, donde también se encontraba otra paciente. La mujer me rogó que fuera a ver, pero yo le dije que se calmara, que tal vez todo se había tratado de una alucinación, porque el hospital cuenta con un eficaz protocolo de seguridad y nadie ajeno al personal se había introducido. Así que teníamos la certeza de que nadie más se encontraba ahí. Sin embargo, ¿cuál sería nuestra sorpresa cuando el monitor de la paciente de al lado se encendió, alertándome de que algo sucedía? Rápido ingresé y me di cuenta de que aquella mujer había fallecido, aparentemente de un infarto fulminante, y no se pudo hacer nada más por ella. A la fecha me sigo cuestionando si aquella fue solo una coincidencia, o si bien mi paciente no imaginó nada, y es la muerte la que tiene más de un rostro. La reanimación. Mi objetivo no es convencer a nadie, ni si son ateos hacerlos cambiar de opinión. Solo quisiera compartirles una experiencia que tuve trabajando como enfermera. Resulta que una madrugada,
Llegó hasta el área de emergencias una mujer que había sufrido un accidente automovilístico. Ella estaba grave, pero consciente. Sin embargo, poco tiempo después de ingresar al área, cayó en paro cardiorrespiratorio y se desmayó. Tratamos de reanimarla, aplicándole el protocolo para tal efecto, y fue en ese instante que por un breve momento despertó. Y lo que dijo nos dejó a todos atónitos. Y es que sus palabras fueron: «Es real. He conocido a Dios». Posteriormente sonrió. Volvió a cerrar los ojos. Y ahí perdió cualquier signo vital, falleciendo en el instante. Yo me sigo preguntando, ¿qué es lo que vería o a qué se refería antes de partir? Estimados pasajeros, antes de continuar, una breve pausa para recordarles que si aún no lo hacen, se suscriban a este canal. A su vez, estamos recibiendo sus relatos en el correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Por favor, envía tu experiencia y de antemano muchas gracias. Hoy también quisiera invitarlos a que, si así lo desean, me sigan en mi Instagram personal. Me encuentran como LocuTonyMX, Locutony con Y. A través de ahí podremos estar más en contacto. Y ya por último, no lo olviden, botón de gracias en la parte inferior de este video, en donde a través de él podrán invitarle un café a su querido conductor y así mantenerme muy despierto, pero sobre todo, muy motivado para seguir creando este contenido. Ahora sí, vamos hasta nuestro último relato de esta noche, que la pasajera, quien nos lo hace favor de enviar, también ha incluido al final una interesante leyenda. Así que espero que lo disfruten. La enfermera. Hola, estimado conductor. Me permito contar una de mis historias de sucesos paranormales. Cabe recalcar que he tenido varios eventos, de los cuales este que te voy a relatar ha sido el que aún tengo más presente, ya que no ha pasado mucho tiempo desde lo sucedido. Aquí en el estado de San Luis Potosí, era diciembre del año 2020. Cuando era mi turno de cuidar a mi madre, que se encontraba hospitalizada en el IMSS número 1 de la calle Zapata. Siendo yo la única mujer de 4 hermanos, estaba destinada a cuidar a mi madre en el 4º piso de obstetricia. A pesar de ser un área restringida, el médico dio permiso para que yo cuidara de ella, ya que era una persona mayor y había salido de una cirugía muy delicada. Yo tenía que cubrir el turno de la noche, ya que uno de mis hermanos y mi papá solo podían estar con ella en horario de la visita. Mi madre se encontraba en la última sala del piso, y su cama era la última pegada a la pared. Así que yo aprovechaba de quedarme recargada en una silla, para descansar un poco la cabeza, y cuidar a mi madre. Al final de ese pasillo me percaté que solo había una puerta de salida de emergencia. Y una noche, pasando las 4 de la madrugada, yo estaba a punto de quedarme dormida, cuando vi que por el pasillo deambulaba una enfermera, a la cual nunca le vi el rostro. Ella caminó hacia la puerta de emergencia, pero nunca vi que volviera a entrar. No le di mucha importancia, ya que las enfermeras siempre van y vienen de revisar a las pacientes. Así que solo me quedé a seguir cuidando de mi madre. Cuando las enfermeras empiezan su cambio de turno, suelen entrar a la sala para pasar su información con las demás compañeras. Así que decidí pararme en la entrada del pasillo para no obstruir el trabajo de las enfermeras. Cuando giré mi cabeza hacia la izquierda, vi que aquella puerta de salida de emergencia se encontraba completamente cerrada con llave. Incluso se veía que hacía tiempo que no la abrían. Fue entonces cuando recordé aquella leyenda de la planchada. La enfermera fantasma que deambula por los hospitales, atendiendo a enfermos, y que después ya nadie sabe de ella.
Sentí como un escalofrío se apoderaba de mí. No sé si ese espectro que vi era ella. Pero les quiero compartir, pasajeros, la leyenda adjunta. Su nombre, Eulalia, la enfermera que murió en servicio atendiendo a los enfermos del Hospital Juárez. Como en todas las leyendas, existen muchas versiones que se han ido creando de boca en boca a lo largo del tiempo. Se dice que Eulalia, mejor conocida como la Planchada, fue una devota y pulcra enfermera que murió sepultada en el temblor del 85. Otra historia habla de su existencia desde la invasión norteamericana, donde misteriosamente amanecían miles de enfermos ya atendidos. Una última historia, la más contada, presenta a esta enfermera como una mujer que vivió un gran desamor, lo que la llevó a convertirse en un alma en pena. La leyenda de la Planchada es probablemente una de las más populares de México. Siguiendo la versión más trágica y famosa de esta leyenda, la historia narra que el fantasmal personaje vaga por los pasillos del Hospital Juárez, pero sobre todo atiende a los enfermos. Eulalia era una chica guapa, rubia y de ojos claros, que siempre demostró gran profesionalismo y diligencia. Profesaba una dedicación que a veces iba más allá del mero deber, y ni hablar de su inigualable apariencia, siempre muy limpia, y con el uniforme blanco perfectamente planchado. Como es costumbre en los hospitales, un nuevo médico ingresó al cuerpo de personal. Cuando Eulalia lo conoció, quedó inmediatamente enamorada de él, y a partir de ese momento no descansó hasta conquistarlo y hacerlo su novio, a pesar de fuertes rumores respecto a las costumbres que tenía este doctor de coquetear con otras enfermeras. Sin hacer caso de los consejos y el qué dirán, Eulalia se sentía la mujer más dichosa del mundo, y al pasar un tiempo, el doctor le pidió matrimonio. Antes de la boda, el doctor debía partir a un seminario de 15 días, prometiéndole que a su regreso se casarían de inmediato. A los pocos días de la partida del doctor, un enfermero se acercó a ella para confesarle algo que ya todos sabían: que el doctor había renunciado a su cargo y en realidad había partido de luna de miel con su ahora esposa. Eulalia quedó convencida cuando pasó más del tiempo pactado de su regreso y no habían señales de su amado. A partir de esa decepción amorosa, Eulalia jamás volvió a ser la misma. Malhumorada y llena de amargura, atendía con desprecio e indiferencia a los enfermos, al grado de cometer negligencias. Con el paso de los años, también cayó enferma, lo que le sirvió para arrepentirse del maltrato que por décadas le dio a los pacientes. En lo profundo de su soledad, la reflexión le ablandó el corazón. Se arrepintió de haber sido tan mal enfermera y falleció con el profundo anhelo de enmendar de alguna forma sus errores. Otra versión dice que ella misma se quitó la vida por aquel desamor. Tras la muerte de Eulalia, surgieron cientos de testimonios de gente hospitalizada quien dijo haber sido atendida por una mujer con las características inconfundibles de Eulalia, la Planchada. Personal del hospital también dicen haberla visto entrar o salir de la habitación de un paciente e incluso haber sido despertados por el espíritu de Eulalia cuando dormían en sus turnos, tocándoles el hombro. Es casi seguro que esta leyenda surgió en la Ciudad de México, aunque por el contexto, las historias se han repetido en varios hospitales del país y otras partes del mundo. Una enfermera fantasma que atiende y cura a los enfermos. Así que ya sabes, si conoces alguna enfermera,
No estaría de más preguntarle si ha escuchado o visto a la planchada. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.